En 1989, mientras el muro de Berlín caía y el mundo celebraba el fin del comunismo, el historiador británico Robert Conquest hizo una predicción que parecía absurda. Las instituciones occidentales, incluso sin comunistas al mando, deslizarían inevitablemente hacia la izquierda. No por conspiración, no por infiltración, sino por algo mucho más perturbador, por leyes naturales del comportamiento institucional. 40 años después, mira a tu alrededor. Universidades que empezaron enseñando historia ahora enseñan activismo. Medios que prometían objetividad ahora hacen campaña política abierta. Organismos internacionales creados para la cooperación técnica ahora imponen agendas ideológicas. ONGs fundadas para ayudar a los pobres ahora hacen lobby por políticas que perpetúan la pobreza. ¿Casualidad? ¿Conspiración marxista? No. Robert Conquest identificó 3 leyes, tan predictivas como la gravedad, que explican por qué esto ocurre siempre. Y Roger Scruton, el filósofo conservador británico que vivió esta captura institucional en carne propia, validó estas leyes observando cómo destruían la vida intelectual europea durante décadas. Si alguna vez sentiste que algo está mal con instituciones que solían ser confiables, si intuiste que hay un patrón en cómo organizaciones neutrales se vuelven activistas, si te frustra no poder nombrar este proceso, prepárate. Lo que descubrirás en los próximos minutos te dará el lenguaje filosófico para diagnosticar exactamente qué pasó. Y está pasando ahora mismo. Sé que esta frustración es real. Has visto cómo la universidad donde estudiabas se transformó. Como el periódico que leías se radicalizó. Como organizaciones que admirabas adoptaron causas que nunca mencionaron en su fundación. Te dijeron que estabas paranoico, que eran cambios naturales, que el mundo evoluciona. Pero no es evolución. Es un proceso mecánico, predecible y, si entiendes las leyes, diagnosticable. Hoy vas a descubrir las 3 leyes de Conquest tal como Scruton las observó funcionando en el corazón de la cultura europea. No solo entenderás qué pasó. Entenderás por qué siempre pasa. Y más importante, qué hacer al respecto. Si quieres descubrir más sobre cómo defender instituciones culturales del colapso ideológico, suscríbete a este canal donde exploramos el pensamiento de los grandes filósofos conservadores que diagnosticaron y resistieron la captura institucional. Comencemos por el principio. ¿Quién era Robert Conquest y cómo descubrió estas leyes? Robert Conquest no era un teórico de sillón. Era un historiador británico especializado en la Unión Soviética que había documentado meticulosamente los crímenes de Stalin, el Holodomor, las grandes purgas, el Gulag. Su libro El Gran Terror, publicado en 1968, reveló al mundo occidental la magnitud del genocidio comunista cuando todavía era políticamente incorrecto decirlo. Las universidades lo atacaron. Los intelectuales progresistas lo llamaron propagandista. Los archivos soviéticos, abiertos después de 1991, probaron que Conquest había subestimado los números. La realidad era peor. Imagina la escena, un hombre que pasó décadas probando empíricamente los horrores del comunismo, esperando que esto vacunara a Occidente contra el totalitarismo. Y en cambio, ¿qué observó? Que las mismas universidades que lo atacaban por denunciar a Stalin estaban contratando marxistas declarados para departamentos de sociología. Que los mismos medios que lo acusaban de exagerar el Gulag publicaban editoriales defendiendo regímenes socialistas en América Latina. Que las mismas instituciones culturales que deberían haber aprendido la lección del comunismo deslizaban suavemente hacia posturas cada vez más de izquierda. Conquest se hizo una pregunta devastadora. ¿Por qué organizaciones que nunca se declararon comunistas terminan comportándose como si lo fueran? De esta pregunta nacieron las 3 leyes. No las escribió en un tratado formal. Las formuló en conversaciones, cartas y observaciones dispersas a lo largo de los años 70 y 80. Otros intelectuales conservadores las sistematizaron después. Y Scruton las vivió. Fíjate en esto. Scruton presenció el mayo del 1968 en París desde la ventana de su apartamento. Tenía 24 años, era un izquierdista típico. Vio a estudiantes radicales destruir calles, quemar autos, exigir liberación total.
Y tuvo una revelación: estos manifestantes no querían mejorar las instituciones, querían capturarlas. No buscaban reformas, buscaban poder. Esa noche, Scruton se convirtió al conservadurismo. Y pasó los siguientes 50 años documentando exactamente cómo esa generación del 68 cumplió su promesa, la larga marcha por las instituciones que el activista alemán Rudi Dutschke proclamó abiertamente. No tomarían el poder por revolución violenta como en 1917. Lo tomarían infiltrando universidades, medios, burocracias, arte, educación. Cada institución cultural de Occidente. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que no necesitaban un plan maestro. Las 3 leyes de Conquest explican que la captura institucional ocurre incluso sin coordinación consciente. Es un proceso emergente, como la erosión. Y por eso es tan difícil de combatir. Pero antes de entender cómo funciona, necesitamos conocer las 3 leyes. Y la primera es la más contraintuitiva de todas. ¿Estás listo? Porque lo que viene desafía todo lo que te enseñaron sobre ideología política. La primera ley de Conquest dice así: todos son de derecha en los asuntos sobre los que están bien informados. Espera. ¿Qué? Déjame explicarte con un ejemplo que Scruton usaba constantemente: su padre. El padre de Roger Scruton era un comunista convencido. Trabajaba en una fábrica, leía literatura marxista, votaba laborista, creía fervientemente en la revolución del proletariado y la abolición de la propiedad privada. En teoría política abstracta, era un izquierdista radical. Pero en su trabajo como maestro carpintero era el conservador más riguroso que puedas imaginar. Exigía que los aprendices aprendieran técnicas tradicionales antes de experimentar. Defendía estándares de calidad inflexibles basados en conocimiento acumulado por generaciones. Se oponía violentamente a cualquier innovación que no respetara las propiedades de la madera. Valoraba la jerarquía de maestro, oficial y aprendiz porque sabía que el conocimiento artesanal se transmite por imitación, no por teoría. En carpintería, el campo que realmente conocía, el padre de Scruton era tradicionalista, jerárquico, anti-igualitario y escéptico de cambios radicales. Es decir, conservador hasta la médula. ¿Ves el patrón? Conquest observó esto sistemáticamente: profesores marxistas de literatura que, en sus especialidades sobre Shakespeare o Cervantes, defendían interpretaciones tradicionales contra deconstruccionistas. Economistas socialistas que, en sus investigaciones específicas sobre comercio internacional, admitían que el libre mercado funcionaba mejor. Activistas progresistas que, en sus propios negocios familiares, operaban como capitalistas pragmáticos. Cuando las personas tienen conocimiento profundo y responsabilidad real sobre un tema, se vuelven conservadoras en ese tema. ¿Por qué? Porque el conocimiento genuino te confronta con 3 realidades incómodas. Primero, la complejidad. Cuando realmente entiendes arquitectura, como Scruton, descubres que construir una catedral gótica requiere conocimiento acumulado por siglos. No puedes innovar radicalmente sin que se derrumbe. La tradición no es superstición, es sabiduría destilada. Segundo, las consecuencias no intencionales. Cuando gestionas una empresa real, descubres que duplicar salarios por justicia puede quebrar el negocio y dejar a todos desempleados. La teoría bonita choca con la realidad brutal. Tercero, el valor de lo heredado. Cuando dominas un oficio, respetas a los maestros que te precedieron. Reconoces que lo que funciona hoy existe porque sobrevivió la prueba del tiempo. Ahora, mira la implicación devastadora de esta ley: las personas son de izquierda en proporción directa a su ignorancia sobre el tema del que hablan. Políticos que nunca crearon un empleo pero legislan sobre salarios. Profesores que nunca dirigieron un negocio pero enseñan economía. Activistas que nunca cultivaron un acre pero exigen políticas agrarias. Burócratas que nunca criaron hijos pero diseñan políticas educativas. ¿Por qué la academia es tan de izquierda? Porque los académicos saben mucho sobre muy poco, su especialidad estrecha, pero opinan con confianza sobre todo lo demás. Un especialista en teoría literaria del siglo XVIII sabe más que nadie sobre Alexander Pope y nada sobre cómo funcionan mercados, familias, comunidades, tradiciones. Pero como tiene un PhD,
asume que su inteligencia abstracta se transfiere a todo. Scruton lo vio en carne propia cuando enseñaba filosofía, colegas brillantísimos en lógica modal que defendían las dictaduras latinoamericanas más represivas. ¿Por qué? Porque conocían profundamente lógica pero superficialmente historia, economía, naturaleza humana. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, pregúntale a un progresista urbano que piensa sobre agricultura. Exigirá regulaciones radicales, orgánicos obligatorios, prohibición de pesticidas. Ahora pregúntale a un agricultor real, alguien que cultiva hace 30 años, que piensa sobre esas mismas políticas. Te dirá que destruirían su cosecha. El que sabe, conserva. El que no sabe, revoluciona. Esta es la primera ley. Y explica por qué las instituciones capturadas se llenan de personas que hablan con autoridad sobre lo que desconocen. Pero aquí viene lo perturbador. ¿Qué pasa cuando esas personas ignorantes controlan la institución? Ahí entra la segunda ley. Y esta es la que explica el proceso de captura en sí. La segunda ley de Conquest es la más importante para entender la captura institucional. Cualquier organización o empresa que no esté explícitamente de derecha se volverá de izquierda con el tiempo. Lee eso de nuevo. Despacio. No dice podría volverse. Dice se volverá. Es un proceso inevitable, como la oxidación del hierro expuesto al aire. Cuando Scruton formuló su teoría de la larga marcha por las instituciones, estaba describiendo exactamente esta ley en acción. Déjame mostrarte cómo opera con un ejemplo contemporáneo que todos conocemos, Wikipedia. Wikipedia empezó en 2001 como un proyecto neutral, la enciclopedia libre que todos pueden editar. Sin agenda política explícita. Solo conocimiento objetivo. Hermoso, ¿verdad? 20 años después, mira cualquier artículo sobre temas políticos o culturales. Jordan Peterson descrito casi como extremista. Roger Scruton con énfasis desproporcionado en controversias. Thomas Sowell minimizado. Mientras tanto, figuras progresistas tienen artículos hagiográficos. ¿Qué pasó? Lo que pasa siempre, una institución neutral atrae a personas con agenda. Y las personas sin agenda tienen vidas que vivir. Imagina esta escena, es 2005. Juan, un ingeniero, contribuye ocasionalmente a Wikipedia sobre temas técnicos. Pedro, un activista estudiantil, edita artículos políticos religiosamente. Juan corrige información errónea cuando la ve, pero no tiene tiempo para guerras de edición. Tiene trabajo, familia, vida. Pedro vive en Wikipedia. Revierte ediciones conservadoras inmediatamente. Acusa de vandalismo a quien contradiga la narrativa progresista. ¿Quién gana? Pedro. Siempre. Porque el activista siempre tiene más tiempo que el contribuidor genuino. Scruton observó esto en las universidades británicas durante los años 70, profesores conservadores se enfocaban en enseñar bien sus materias. Profesores progresistas se enfocaban en capturar comités, cambiar currículos, contratar aliados ideológicos. Los primeros pensaban en educación. Los segundos pensaban en poder. En 15 años, los departamentos eran totalmente progresistas. No por mérito académico, por persistencia activista. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que el proceso es asimétrico. La izquierda politiza instituciones neutrales agresivamente. La derecha espera que las instituciones permanezcan neutrales por inercia. Y pierden. Siempre. Mira la American Psychological Association. Fundada en 1892 para ciencia psicológica neutral. Durante décadas, mantiene distancia de política. Después de 2000, gradualmente empieza a tomar posiciones éticas sobre temas sociales. En 2019, publica directrices oficiales declarando que masculinidad tradicional es dañina. ¿Evidencia científica? Ninguna. ¿Consenso entre psicólogos? No existe. Pero la institución ahora habla con autoridad científica para avanzar agenda ideológica. ¿Qué pasó? Simple, los activistas se organizaron mejor que los científicos. Los politizados eran más persistentes que los neutrales. Y gradualmente capturaron la burocracia institucional.
Kant West identificó el mecanismo exacto. Paso 1. Institución nace neutral con misión técnica o profesional. Paso 2. Personas con ideología de izquierda entran porque ven la institución como plataforma para activismo. Paso 3. Personas sin ideología fuerte no resisten la politización porque no quieren conflicto. Paso 4. Los activistas capturan posiciones de poder, comités de contratación, editoriales, juntas directivas. Paso 5. Contratan solo aliados ideológicos, creando espiral de radicalización. Paso 6. La institución ahora es explícitamente de izquierda, pero mantiene apariencia de neutralidad técnica. Scruton vio esto destruir la Royal Academy of Arts, institución británica fundada en 1768 para promover excelencia artística. Durante siglos, evalúa arte por mérito estético. En los 90, empieza a priorizar arte conceptual políticamente correcto sobre técnica. En los 2000, exhibe basura literal, Damien Hirst, como arte provocativo. Hoy es indistinguible de activismo progresista. Aquí viene lo perturbador. ¿Por qué específicamente hacia la izquierda? ¿Por qué no hacia la derecha? Kant West tenía la respuesta, porque la izquierda es fundamentalmente universalista e intervencionista. Cree que toda institución, arte, ciencia, educación, familia, debe servir la justicia social. Todo es político. Todo debe transformarse. El conservadurismo, por contraste, respeta la autonomía institucional. Las universidades deben enseñar, no activar. Los medios deben informar, no hacer campaña. El arte debe crear belleza, no propaganda. El conservador deja las instituciones en paz. Y ahí está el problema, el que deja las instituciones en paz las pierde ante el que las captura activamente. Si esta revelación te impacta tanto como a mí cuando la descubrí, dale like para que más personas entiendan cómo funciona realmente la captura institucional. Y comparte con alguien que necesita comprender por qué las instituciones que confiaba cambiaron tan radicalmente. Pero aún no hemos llegado a la parte más oscura. ¿Por qué una vez que la institución está capturada, cómo se comporta? Ahí entra la tercera ley. Y esta es la que Scruton vivió en su enfrentamiento con la Unión Europea. La tercera ley de Kant West es la más siniestra. La forma más simple de explicar el comportamiento de cualquier organización burocrática es asumir que está controlada por una cábala de sus enemigos. Suena a teoría conspiratoria, ¿verdad? Pero espera. Kant West no dice que hay una conspiración. Dice que el comportamiento es indistinguible de una conspiración. Déjame explicarte con el caso que Scruton documentó en detalle, la Unión Europea. La UE fue creada después de la Segunda Guerra Mundial con una misión clara, evitar otra guerra en Europa mediante cooperación económica. Carbón y acero compartidos. Comercio libre. Coordinación técnica. Hermoso en teoría. Scruton observó su transformación durante 40 años. En los 2000, la UE ya no era una alianza de cooperación, era una burocracia supranacional que activamente socavaba la soberanía de los Estados miembros, imponía regulaciones absurdas que destruían economías locales y promovía políticas culturales que erosionaban identidades nacionales. Es decir, la UE se comportaba exactamente como se comportaría si estuviera controlada por personas que odian la idea original de Europa, naciones soberanas con culturas distintivas cooperando voluntariamente. ¿Conspiración? No. ¿Indistinguible de conspiración? Absolutamente. Fíjate en este patrón que Scruton identificó. La burocracia de la UE está llena de europeístas idealistas que genuinamente creen en integración total. Rechazan conscientemente el nacionalismo porque lo ven como causa de guerras. Quieren superar las identidades nacionales. Pero el efecto práctico de sus políticas es destruir exactamente lo que hace funcional a Europa, comunidades locales con tradiciones específicas, economías adaptadas a realidades regionales, culturas que dan significado a la vida. Regulan el tamaño de las bananas. Prohíben quesos artesanales por estándares sanitarios. Imponen cuotas de inmigración a países que no las quieren. Multan a naciones por déficit presupuestario mientras sus propias economías colapsan. Si una cábala de enemigos de Europa diseñara políticas para destruirla desde dentro,
harían exactamente esto. CanQuest identificó el mecanismo: burocracias desarrollan intereses propios que contradicen su misión declarada. La UE existe para integrar Europa, entonces ¿qué pasa cuando Europa está integrada? La burocracia desaparece. Solución: nunca completar la misión. Siempre necesitar más poder, más regulaciones, más intervención. Scruton lo vio en el arte contemporáneo. Instituciones fundadas para promover belleza se llenan de curadores que odian la belleza tradicional. ¿Por qué? Porque si el arte es objetivamente bello, no necesitas curadores expertos que expliquen por qué basura es profunda. Tu trabajo desaparece. Solución: convencer al público de que la belleza es subjetiva, elitista, opresiva. Ahora necesitas expertos perpetuamente para educar a las masas ignorantes sobre por qué el urinario de Duchamp es arte y la Capilla Sistina es problemática. La burocracia institucional actúa como si estuviera controlada por enemigos de la institución porque lo está. No por conspiración, por incentivos. Mira las universidades, oficinas de diversidad e inclusión fundadas supuestamente para ayudar a minorías. Hoy emplean cientos de burócratas con salarios de 6 cifras. ¿Qué pasa si el racismo desaparece mañana? Esos burócratas pierden sus empleos. Solución: encontrar racismo en todo. Microagresiones. Sesgo implícito. Supremacía blanca sistémica. Si todo es racista, siempre necesitas más burócratas de diversidad, más capacitaciones obligatorias, más presupuesto. Es decir, la oficina se comporta exactamente como se comportaría si estuviera controlada por racistas que quieren perpetuar divisiones raciales. No porque lo sean, mayoría tiene buenas intenciones, sino porque sus incentivos institucionales los llevan a ese comportamiento. Scruton vivió esto personalmente cuando la Academia Británica lo canceló en los 80. Comités de estándares académicos que supuestamente evaluaban calidad intelectual rechazaban sus artículos por insuficientemente críticos del capitalismo. No decían porque eres conservador. Decían porque tu metodología es deficiente. El comportamiento era indistinguible de lo que harían marxistas en comité secreto dedicado a purgar conservadores. Pero no había tal comité. Solo burocracia académica operando según sus incentivos naturales. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que la tercera ley explica por qué las buenas intenciones no importan. Instituciones llenas de personas bien intencionadas terminan comportándose malignamente. No por maldad individual, por lógica burocrática. El sistema selecciona comportamientos que perpetúan el sistema, independientemente de la misión declarada. Y aquí viene la pregunta devastadora que Scruton enfrentó toda su vida: si las 3 leyes son verdad, ¿hay escapatoria? ¿O la captura institucional es inevitable? Después de diagnosticar el problema con las 3 leyes de CanQuest, Scruton pasó décadas preguntándose: ¿qué hacemos al respecto? Porque mira, es fácil desesperar. Si instituciones neutrales se vuelven de izquierda inevitablemente, si burocracias actúan como enemigas de sus propias misiones, si la ignorancia radicaliza mientras el conocimiento conserva, ¿para qué intentar? Scruton rechazó el derrotismo y propuso contramedidas concretas que aplicó en su propia vida. Contramedida 1. Explicitación de valores. La segunda ley dice que instituciones no explícitamente de derecha se vuelven de izquierda. Entonces la solución es obvia: sé explícitamente de derecha. Scruton fundó The Salisbury Review en 1982, una revista declaradamente conservadora. No neutral con inclinación conservadora. No objetiva pero tradicional. Conservadora. En la portada. Sin ambigüedad. ¿Resultado? La revista fue atacada, boicoteada, sus contribuidores cancelados en universidades. Pero sobrevivió porque sabía lo que era. No podía ser capturada porque nunca pretendió neutralidad. Compara con revistas conservadoras moderadas de esa época. Todas se volvieron progresistas en 20 años. ¿Por qué? Porque contrataron editores abiertos al diálogo, dispuestos a evolucionar, no dogmáticos. Es decir, sin principios firmes. La entropía hizo el resto. Lección: si creas una institución, universidad, medio,
Organización cultural, declara explícitamente tus valores conservadores en los documentos fundacionales. Contrata solo personas que los compartan. Expulsa a quien intente subvertirlos. Suena duro. Funciona. Contramedida 2. Subsidiariedad radical. La tercera ley opera porque las burocracias centralizadas desarrollan intereses propios. Solución: descentraliza radicalmente. Scruton promovió incansablemente el principio de subsidiariedad. Las decisiones deben tomarse en el nivel más local posible. No necesitas un Ministerio de Cultura Nacional que dicte qué arte financiar. Necesitas comunidades locales que apoyen sus propios artistas. No necesitas una burocracia educativa federal que imponga currículos. Necesitas escuelas gestionadas por padres que conocen a sus hijos. No necesitas organismos internacionales que regulen agricultura. Necesitas agricultores locales que conocen su tierra. ¿Por qué funciona esto? Porque la primera ley se activa cuando las personas tienen conocimiento real y responsabilidad local, se vuelven conservadoras. El padre que gestiona la escuela de su hijo no tolera profesores que lo adoctrinan. Conoce las consecuencias directamente. Pero el burócrata en la capital que diseña políticas educativas para millones nunca ve las consecuencias. Entonces experimenta con pedagogías innovadoras que destruyen generaciones. Contramedida 3. Instituciones paralelas. Scruton aprendió esto en Europa del Este. Durante los 80, enseñó filosofía clandestinamente en Checoslovaquia, Polonia, Hungría, países bajo dictadura comunista donde universidades oficiales eran pura propaganda. Crearon universidades paralelas, profesores enseñando en apartamentos privados, libros prohibidos circulando en samizdat, comunidades intelectuales existiendo fuera del sistema oficial. Cuando el comunismo cayó en 1989, estas instituciones paralelas tenían intelectuales formados listos para reconstruir la cultura. Las universidades oficiales, capturadas por el régimen, colapsaron porque todos sus expertos eran propagandistas sin conocimiento real. Lección para hoy: no puedes recuperar Harvard, Yale, Oxford. Están completamente capturadas. Pero puedes crear instituciones paralelas, academias online, programas de formación independientes, redes de mentores, donde se enseñe conocimiento real sin ideología. Scruton fundó el Roger Scruton Institute, programas educativos en línea, redes de pensadores conservadores que operan fuera de la academia oficial. No para reformar la academia, para reemplazarla. Contramedida 4. Cultivo de virtudes contraculturales. Finalmente, Scruton insistía en algo profundo: la batalla no es solo institucional, es espiritual. Las tres leyes operan porque la cultura contemporánea valora activismo sobre conocimiento, ideología sobre tradición, cambio sobre permanencia. Para resistir, necesitas cultivar virtudes opuestas. Paciencia contra inmediatismo activista. Humildad intelectual contra arrogancia ideológica. Respeto por lo heredado contra obsesión por innovar. Amor al lugar contra cosmopolitismo abstracto. Scruton vivía estas virtudes. Restauró una granja en Wiltshire. Cultivaba su jardín. Tocaba piano. Escribía sobre arquitectura, música, vino, temas irrelevantes políticamente pero esenciales humanamente. Porque entendía que conservar la cultura requiere vivir la cultura, no solo defenderla teóricamente. ¿Quieres resistir la captura institucional? Planta un árbol que no verás crecer. Aprende un oficio tradicional. Lea los clásicos. Enseña a tus hijos poesía. Defiende la belleza cuando todos la desprecian. Estas acciones pequeñas, locales, concretas son más poderosas que 1000 ensayos teóricos. Porque encarnan las verdades que las instituciones capturadas niegan. Y aquí viene la verdad final que Scruton nos dejó: no vamos a ganar recuperando instituciones. Vamos a ganar creando nuevas instituciones que encarnen las virtudes que preservamos mientras las viejas colapsan. Las tres leyes de Conquest son inevitables. Pero no son destino. Son un diagnóstico. Y con diagnóstico correcto, viene tratamiento posible. Ahora lo ves, ¿verdad? Las instituciones que confiabas no evolucionaron. No cambiaron con los tiempos.
Siguieron las 3 leyes de Conquest tan predictiblemente como un cuerpo sigue la gravedad. Primera ley: los activistas que las capturaron no conocían realmente las materias que enseñan. Por eso radicalizaron sin miedo a consecuencias. Segunda ley: la neutralidad era trampa. Lo que no se defiende explícitamente, se pierde inevitablemente. Tercera ley: las burocracias ahora actúan contra sus propias misiones porque sus incentivos las corrompieron. Pero ahora tienes algo que no tenías hace 30 minutos, lenguaje para diagnosticar el patrón. Y con diagnóstico viene posibilidad de acción. No recuperarás Harvard, pero puedes crear la próxima institución que enseñe verdad. No reformarás la UE, pero puedes defender subsidiariedad local. No salvarás los medios capturados, pero puedes construir medios paralelos. Roger Scruton lo dijo mejor: conservar no es prevenir el cambio. Es asegurar que cuando el cambio venga, sea por algo mejor, no solo diferente. Las instituciones viejas están cayendo según las 3 leyes. Tú decides si construyes las nuevas según principios que resistan la captura. Si esta verdad transforma tu perspectiva como transformó la mía, suscríbete para descubrir más filósofos que diagnosticaron y resistieron el colapso cultural. Próximo episodio: cómo Scruton defendió la belleza cuando el mundo moderno la declaró muerta. Hasta entonces, planta algo permanente en un mundo que solo valora lo efímero.